Claudio Vargas es magíster en Ciencias de la Historia de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, dibujo arquitectónico del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, subdirector de la Escuela de Historia, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, presidente por varios periodos de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de Costa Rica. Ha integrado y presidido varias comisiones y órganos institucionales en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, en la Vicerrectoría de Acción Social, en el Tribunal Electoral Universitario, la Comisión del Régimen Académico, Fundevi y otras. Recibimos al máster Claudio Vargas. Ya, bueno, voy a pasar rápidamente algunas fotografías sobre edificios que existieron o edificios que aún existen y que han sido y tienen valor patrimonio histórico arquitectónico, valor patrimonial. Es que si les doy tiempo, se me va la media hora. Es una motivación nada más, no voy a hacer quiz. Lo que buscaba era que se recordaran que lo que se considera patrimonio histórico arquitectónico pues es muy variado, puede ser valorado en el ámbito nacional, internacional o local y pues de muy diversas categorías, alguno es privado, otro es público. La temática de mi presentación será pues hablar muy rápidamente acerca del estudio sobre la manera en que el sistema jurídico costarricense conceptualiza y protege el patrimonio histórico arquitectónico. Voy a hablarles también acerca de la Ley 7555, que es la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica y cuáles son sus alcances. Y finalmente voy a referirme a un estudio de las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional referidas al concepto de patrimonio histórico arquitectónico costarricense. Como les indiqué, actualmente la norma jurídica de mayor jerarquía que tutela el patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica es la Ley 7555. Para comprender y para valorar cuál es la importancia de esta, tenemos que recordar, me voy a quitar los anteojos porque yo, al revés de la mayoría de la gente, veo mejor sin anteojos, de cerca, por supuesto, porque si no, ¿para qué los ando? La ley 7555 fue antecedida por la ley 5397, que había sido emitida en 1973. Algunos de los aspectos más particulares de la ley en mención era que fundamentalmente concretaba el valor del patrimonio histórico arquitectónico a partir de un valor, a partir de un criterio temporal. Es decir, un edificio podía ser considerado con valor patrimonial si tenía una cantidad de años pues notable y más si estaba relacionado con los tiempos coloniales. Esa ley era terrible en sus alcances porque decía que cuando una ley era declarada patrimonio histórico arquitectónico entraba en un estado temporal de protección, pero que si el Estado no la adquiría, pues le daba derecho a sus propietarios a que derribaran el edificio una vez que terminara el plazo. La ley de 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico fue emitida el 20 de octubre de 1995 después de muchas discusiones acerca de su contenido. Quienes no han estudiado los alcances de esta ley podrían decir que es incompleta, que tiene muchos vacíos, etcétera, pero cuando uno analiza las actas del archivo de la Asamblea Legislativa se da cuenta pues, que hubo un importante trabajo de negociación. Podría ser más completa, pero si se hubiera querido que fuera más completa, posiblemente no tendríamos ninguna protección porque no hubieran aceptado las limitaciones que se pretendían en aquel momento.
Esta nueva ley, bueno, nueva respecto a la anterior, incorpora una nueva percepción en torno al patrimonio histórico arquitectónico. Un aspecto importante es la definición de patrimonio histórico arquitectónico. Habla ya no de solamente edificios y soporte territorial, sino también del concepto de inmueble, y esto es muy importante, porque cuando se hablaba exclusivamente de edificación o de soporte territorial, más bien la otra ley, al hablar únicamente de edificaciones, pues incentivaba muchas veces a que los propietarios privados descuidaran el edificio. Recordamos muchos ejemplos de estos, muy tristes ejemplos, y entonces una vez que había desaparecido el inmueble, pues el inmueble no, el edificio, porque inmueble es la tierra y todo lo que se adhiere a él de manera permanente en términos jurídicos. Entonces, si lo que se declaraba era un edificio, una vez que se desaparecía el edificio, pues no tenía sentido que existiera una protección sobre esto. Repito, entonces esto motivaba a que los mismos propietarios descuidaran para que se viniera abajo o abrían la puerta para que se metieran indigentes y otras personas, y entonces había una colaboración social ahí en este asunto. Como les dije, ahora la ley protege las edificaciones, pero incorpora el concepto de inmueble. Doña Ofelia, que está aquí acompañándolos, recordará que más de una vez en la Comisión de Patrimonio Histórico Arquitectónico nos opusimos a levantar esa declaratoria aun cuando el edificio estuviera ya casi ausente, porque hacerlo hubiera sido pues motivar esa práctica anterior tutelada por la legislación también anterior. También es importante que esta nueva ley amplía el elenco de consideraciones para declarar una edificación o un patrimonio como tal. No solamente entonces habla del criterio de temporalidad, sino que también adiciona el concepto de significación cultural o histórico, y esto es muy importante. Al final de la exposición daré cuenta de cómo la Sala Constitucional ha tenido muy en cuenta este significado cultural. Entonces, esta nueva lectura permite un sinnúmero de situaciones a considerar, no solamente entonces temporales, sino culturales, simbólicas, materiales, entre otras, de manera que no prevalece únicamente el criterio de tiempo. Otra de las características importantes y que lamentablemente se olvida en esta ley a quienes integran la Comisión de Patrimonio Histórico Arquitectónico es el carácter colegiado de esta comisión. Los integrantes es el ministro y sus representantes. En 3 ocasiones yo fui representante del señor ministro y en 3 ocasiones también renuncié porque incumplieron lo que habíamos establecido: comunicación, respeto, etcétera, pero es parte de las conclusiones que daremos en este trabajo. Muchas veces prevalecen criterios de oportunidad política de parte de quien temporalmente ocupa el puesto y no criterios pues necesariamente coincidentes con toda la comisión. También quien ocupe la jefatura del Centro del Patrimonio Histórico Arquitectónico, el representante del Colegio de Arquitectos, la persona que ocupe la presidencia de la Academia de Geografía e Historia, el presidente de Comos de Costa Rica y 2 representantes con una naturaleza diferente, que serían quien represente a la Procuraduría General de la República y también la Defensoría de los Habitantes. Esto es importante porque ya, por lo menos en la etapa de presentación del proyecto, porque al final de cuentas quien decide si lo incorpora o no, lamentablemente es el titular del ministerio y no este criterio calificado y tan diverso que estaría acá, pero precisamente lo que tenemos que entender quienes hemos llegado a esa comisión es que entonces la presión debería ser extrajurídica y no jurídica. Repito, ¿por qué? Porque al final de cuentas es el titular del ministerio quien decide si incorpora, a pesar de el consejo, la asesoría que da esta comisión, o si no incorpora un bien así considerado. El capítulo 2 es el que establece la declaratoria de bienes inmuebles de interés histórico arquitectónico, es decir, el proceso, y que también trabajamos para complementar esto. Digo trabajamos porque también nos correspondió cuando estábamos allí en el reglamento que
fue presentado. Una de las limitaciones, como siempre ocurre en Costa Rica, es que hay una reserva de ley. Claro, se establece la ley, pero la ley declara que un conjunto normativo menor, un reglamento, pues deberá entrar en mayor detalle de ciertos procedimientos, y entonces se dilató bastante el asunto de hacer efectiva la ley porque no se tenía reglamento. Como les dije, este capítulo entonces establece el proceso de incorporación de los bienes inmuebles al patrimonio nacional, y aprovechamos entonces para desarrollar en esto, sin contravenir lo que la ley estableciera, la posibilidad de ser más explícitos con algunas edificaciones, incorporando, por ejemplo, el concepto de monumento, sitio, conjunto o centro histórico. Es importante también, a propósito de la jerarquía normativa que puede proteger al patrimonio arquitectónico, recordar, la jerarquía normativa está constituida por Constitución política, tratados internacionales debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa, leyes de la República, reglamentos y otros, en el caso de aquellos que dimanen del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces es importante también cómo se complementa esta legislación con las cartas internacionales. En este caso particular, la Carta de Venecia, pues al igual que otros acuerdos internacionales suscritos por el país, refuerzan la protección que se le da a este patrimonio. Sin lugar a dudas, un elemento importante, aunque limitado, y van a ver que fue aún más limitado aún después de que se le metió mano, es el tema de los incentivos. En la discusión que se dio para aceptar la ley, para promoverla, se consideró, bueno, que si había un interés social, bien valía también de que la sociedad como un todo, el Estado como un todo, participara también y no recayera únicamente la protección sobre los propietarios en el caso de que fueran estos privados. El objetivo era apoyar al propietario para que pudiera dar mantenimiento al bien declarado. Por ejemplo, se deduce del impuesto sobre la renta, las donaciones, las inversiones y las mejoras destinadas para la conservación del patrimonio histórico arquitectónico. También exonera a las propiedades declaradas del pago del impuesto sobre bienes inmuebles, del pago del impuesto sobre construcciones suntuarias y del pago de especies fiscales por concepto de permisos constructivos. También, y esto es algo que se les olvida especialmente a quienes ocupan puestos de gobierno, obliga a la gestión estatal para el establecimiento de líneas de crédito en apoyo al patrimonio privado. Valga decir aquí algo que no anoté, creo, que también es importante que cualquier órgano estatal o instancia o oficina estatal que tenga un bien declarado como tal, está también la obligación de considerar en su presupuesto anual un rubro dedicado para el mantenimiento del patrimonio pues, que le pertenezca. Me preguntaría cuáles instituciones públicas hacen la reserva correspondiente. Entonces podríamos plantear un recurso de amparo, porque muchas instituciones públicas están faltando a lo que establece entonces la normativa al respecto. Adelanto entonces, hay muchos instrumentos jurídicos que podrían ayudar a la preservación del patrimonio histórico arquitectónico, algunos por la acción de los funcionarios estatales, de cualquier nivel que sean estos, pero también por la inacción de muchos de ellos, y este es un ejemplo. Estos incentivos, lamentablemente, fueron algunos de ellos eliminados en el año 2001, por la denominada Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. Y cuando uno ha estudiado, por ejemplo, el asunto de la coherencia de un conjunto normativo, se da cuenta lo lamentable que resulta cuando se le incorporan elementos externos, adicionales, cuando se deforma una ley. Es decir, un conjunto normativo tiene armonía, tiene relación entre sus partes, pero luego en consideraciones que nada tienen que ver con el tema que trata esa ley, a partir de otra ley que se da, pues rompe esa armonía. Eso ocurrió cuando se emitió en el año 2001 la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, cuando entonces importantes incentivos fueron eliminados a esta ley por consideraciones fundamentalmente de valor económico y financiero. Fueron derogados entonces de la Ley 7555 por la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria los artículos 13 y 22. Y aquí los pongo de manera así a propósito. Esa ley no solamente, digamos que
influyó derogando un artículo o dos artículos específicos de la ley 7555, sino de un solo porrazo también todo ese elenco de artículos de otras leyes, ley forestal, relaciones de productores, etc. Si alguien quiere saber cuál es el efecto del neoliberalismo en la cultura, este es un buen ejemplo. Prevalece siempre el criterio económico antes que cualquier consideración de cualquier otra orden. Así las cosas, entonces, cabe resaltar el concepto de eficiencia que maneja la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, ¿verdad? El artículo 13 también establece que serán gastos deducibles para efecto del impuesto sobre la renta, las donaciones y las inversiones destinadas a los fines de esta ley, así como las mejoras que el propietario, poseedor o titular de derechos reales realice en un inmueble declarado de interés histórico arquitectónico, siempre que haya sido autorizadas previamente por el Ministerio de Cultura y Juventud en este caso. El artículo 22 también habla, pues ya lo había citado, de algunas otras consideraciones. Lo que quiero poner en evidencia aquí es que al final de cuentas la historia se repite, a pesar de que jurídicamente haya un mandato para que se cumpla con la protección del patrimonio, sea este público o privado, las consideraciones economicistas siempre se imponen, con lo cual se rompe en muchos casos la armonía normativa de la cual les hablaba. Se redacta una ley que compensa ciertas iniquidades y al final de cuentas otra ley viene y nada tiene que ver con esto. Eso sería lo que hace, supongo, la Oficina de Servicios Técnicos, ver la coherencia o no, y entonces la declaratoria que beneficia al bien común empieza a ser cargada desmedidamente sobre los propietarios. Es decir, la ley había planteado una compensación para que al haber un interés público también hubiera un beneficio o una consideración, un compromiso público para mantener estos bienes. Al quitar este tipo de beneficios, entonces un edificio que es declarado patrimonio histórico arquitectónico, pues es más bien una desgracia para sus titulares. Y disculpen que hable con tanta franqueza, pero no se puede hablar de otra forma. En otros países la declaratoria significa un fortalecimiento, un valor económico al bien. En Costa Rica, desgraciadamente, para los titulares de derechos reales, es decir, para sus propietarios generalmente, pues significa más bien un elemento negativo, y la gente hace lo posible pues para que no se declaren en su mayoría sus bienes. Y la crítica sería, y lo peor, los depositarios temporales del poder, en este caso los titulares del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, y yo me atrevería a decir que en las últimas 4 o 5 administraciones presidenciales eso ha ocurrido. Los que son depositarios temporales del poder y que se olvidan con frecuencia de que son depositarios temporales del poder, deciden por un patrimonio que es suyo, que es nuestro, que es de todos, y por consideraciones políticas, politiqueras, electorales, etc. En los últimos años el problema se ha agravado porque las lesiones al patrimonio provienen de la acción o también de la inacción por parte del Estado al patrimonio histórico arquitectónico. Otro aspecto importante de señalar es el capítulo 4 de la ejecución, infracciones y sanciones de la ley. Lamentablemente, las penalizaciones que la ley establece son bastante limitadas. Es casi que es una motivación, una invitación a incumplan, porque las penas son tan pequeñas que es mejor que lo penalicen a uno con algunos días multa y no pasa nada. Es mejor traerse abajo un edificio que dejar que todo el proceso pase y la declaratoria se dé. Teóricamente este capítulo posibilita la acción pública cuando el patrimonio está en peligro, establece un sistema de prisión y multas que hasta donde yo sé nadie ha ido en Costa Rica a la cárcel por derribar un patrimonio público o privado. Es importante también analizar muy rápidamente lo que establece la jurisprudencia constitucional en torno al tema del patrimonio histórico arquitectónico. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, precisamente muchas de las lagunas o de las inconsistencias o de los vacíos que podrían decirse que tiene la ley 7555 vino en este caso a ser complementado por una lectura sabia, diría yo, por parte de la Sala Constitucional.
Les recuerdo que en términos jurídicos, jurisprudencia son las sentencias emitidas por las instancias jurisdiccionales que imparten justicia. En el caso de la jurisprudencia constitucional es muy importante porque la ley de jurisdicción constitucional establece que estas son vinculantes erga omnes, es decir, frente a todas las personas, de manera que el alcance es mucho mayor. Es la única jurisprudencia en el caso de Costa Rica que es vinculante, las otras únicamente tienen, las emitidas por otras instancias jurisdiccionales, únicamente alcances muy limitados. De aquí que el conocimiento y la sistematización de dicha jurisprudencia se considere fundamental para la adecuada aplicación de la ley y la protección del patrimonio histórico arquitectónico. Vuelvo a señalar, la jurisprudencia constitucional lo que vino fue a reforzar algunos elementos que estaban pues poco claros en la ley. Una de las características más importantes de esta jurisprudencia finalmente es que define qué es patrimonio y señala que patrimonio está relacionado con el patrimonio cultural y con la identidad de los pueblos en sus diversos ámbitos, el histórico, el social, el geográfico, el cultural, es decir, viene a reforzar aquel carácter de que no solamente el criterio temporal es el que debe prevalecer. También, y esto es tomado literalmente de varias resoluciones de la Sala Constitucional, señalan así: el rescate del pasado y la comprensión, y su comprensión incide en el presente y establece las posibilidades del futuro desarrollo material y psicosocial de los individuos y de los grupos humanos. Y finalmente también considera parte integrante de la historia y la cultura, por lo que incorpora razones de naturaleza socioeconómica, urbanística ambiental y urbanístico ecológico. Uno cuando lee esto en una sentencia constitucional se extraña, y se extraña en positivo, pero los alcances han sido bastante importantes. Otra de las características desarrolladas muy claramente por la ley, por la jurisprudencia constitucional, es el concepto del entorno. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de la gente lo que considera es que únicamente se debe proteger la edificación, pero ¿dónde viene todo lo que lo circunda? La resolución establece, o muchas de las resoluciones han establecido y han explicado claramente el concepto de entorno, y dicen que es el espacio que, sin ser portador de un valor cultural en sí mismo, es decir, la edificación, ejerce una influencia directa sobre la conservación y disfrute de las áreas que protegen, por lo que finalmente interesa no solo el inmueble aislado, sino que lo que lo circunda y en el cual éste está inmerso. A propósito del gran debate de los cambios que se le hicieron al edificio del Hotel Costa Rica y además a su vecino más próximo, el Teatro Nacional. Otro de los conceptos más importantes que ha desarrollado la Sala Constitucional es el concepto de inviolabilidad a la propiedad, o que lo ha interpretado. Muy rápidamente lo explico. Existen en derecho dos conceptos: uno es el de limitaciones y otro es el de límites. Los límites están referidos a la incidencia, casi a la inmovilidad que puede dar una declaratoria de algo para que un bien no sea modificado. Las limitaciones tienen un alcance más pequeño. Es decir, se establece que una limitación no necesariamente significa una expropiación en términos, digamos, conocidos. Y repito entonces, vamos a ver si esto lo hago rápido. Sí, las limitaciones a la propiedad es un tema, como les dije, hay que diferenciar entre límites y limitaciones. Los límites son aquellos que afectan el contenido, núcleo propio o esencial del derecho mismo. Muchas personas que no saben sobre este tema confunden y piensan que cuando un bien es declarado patrimonio histórico arquitectónico se establecen límites. ¿Cuánta gente no dice fue declarado patrimonio histórico arquitectónico, ahora no podemos hacer nada de él, es más, nos lo van a quitar? Es decir, confunden lo que es una apropiación, inclusive arbitraria, indebida por parte del Estado, de lo que es finalmente una limitación. La limitación tan solo restringe el libre disfrute del derecho. Las limitaciones a la propiedad proceden cuando no impiden, dice la Sala Constitucional, el disfrute normal de esta, pues de lo contrario sería una expropiación del inmueble. Es decir, la declaración de un bien patrimonio histórico arquitectónico, la declaración patrimonial, no implica que los titulares de derechos reales sobre este pierden algo. Por supuesto que sí pierden la libertad de destruirlo, modificarlo, etcétera, y para eso entonces se requiere la asesoría, la aprobación por parte del Centro de
patrimonio, pero digamos que no implica necesariamente la expropiación. Y es interesante el concepto tenerlo en cuenta, porque bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros eso, como dicen ahora los jóvenes, memorias urbanas, ¿verdad? Las memorias urbanas que finalmente son tan importantes o más importantes que la realidad. ¿Por qué? Porque son las que definen la actuación de las personas frente a la realidad, y en este caso frente al patrimonio. Por el grado de afectación que tiene la declaratoria de un bien patrimonio, no es indemnizable, es decir, no causa una lesión grave en este. Ha dicho también la Sala Constitucional que las limitaciones a la propiedad, dentro de las cuales entonces está la afectación que pueda dar la Ley 7555, permiten simultáneamente el uso racional de la propiedad y lograr y de manera pues conjunta o simultánea, como lo dice allí, permiten el beneficio del conjunto social. Así las cosas, la propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho, sino que le permite mantener el uso natural del bien y su valor económico en el mercado. Bueno, esto desde la perspectiva idílica, pero como dije, ante esta afectación que se le hizo a la Ley 7555, en la práctica, lamentablemente, esto no es del todo cierto. Para terminar, me voy a referir a 6 principios que ha definido la Sala Constitucional como importantes para justificar el que se establezcan limitaciones a la propiedad. Y en todas las veces que se han presentado entonces acciones de amparo o recursos de inconstitucionalidad a la Ley 7555, la Sala Constitucional ha contestado que no proceden precisamente por lo que sigue. El primero de ellos entonces es que las limitaciones a la propiedad se dan siempre que se respete el uso natural del inmueble. Entonces, en este caso se puede hablar de una limitación a la propiedad, porque por medio de la Ley 7555 no se está modificando el uso natural del inmueble, sino que es una limitación, no es un límite. Si no se permitiera el uso natural del inmueble, dejaría de ser una limitación y pasaría a ser un límite. Estamos hablando desde el punto de vista jurídico. Otro elemento importante es que la limitación, para que sea aceptada como tal, debe ser de carácter general, de manera que la naturaleza de la afectación recaiga sobre una generalidad de personas. Es decir, la Ley 7555 no declara cuál va a ser el inmueble taxativamente, sino que establece las características que puede tener un inmueble y el proceso que se sigue. De manera que aquí las limitaciones también son válidas. Las propiedades que tengan las características que la ley dice y no señala específicamente cuáles van a ser los inmuebles, por lo cual no es un límite, sino también una limitación. La tercera característica para admitir como constitucional la Ley 7555 que ha dicho la Sala Constitucional es que la limitación debe ser establecida mediante una ley aprobada con votación calificada de la Asamblea Legislativa. Y así se hizo en este caso. Hay otro elemento importantísimo aquí, y es que la Sala Constitucional ha dicho que edificación que eventualmente sea declarada patrimonio histórico arquitectónico, para desafectar ese bien tendría que existir, tendría que llevarse ese caso específico a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa lo considerara, votara. ¿Por qué? Porque en el pasado simplemente era el titular del inmueble, y lo que me llevó incluso a mí a renunciar la primera vez que renuncié, como una discusión que tuve con don Guido Sáenz, ahí frente a donde está ahora el parqueo del Banco Nacional, había un conjunto que íbamos a declarar, Ofelia recuerda eso, y pues simplemente empezamos a discutir y él dijo, no se declara porque no se declara. Había todo un estudio que era coherente con el plan urbano, etcétera, y al final de cuentas una de las casas creo que era declarada patrimonio, pero lo que se quería era declarar el conjunto. Pues la voluntad del jerarca temporal decidió que no y desafectó el bien. Hoy se consideraría que esto es prevaricato, porque estaría actuando en contra de lo que establece la ley. Es decir, para que un titular pretenda hacer lo que se hizo en ese momento o lo que se hizo con otros muchos, tendría que llevarse el caso específico a la Asamblea Legislativa para que fuera votado. La cuarta característica es que la limitación y la afectación que ésta provoque es válida en tanto ésta posibilite
goce pleno del derecho, es decir, no se le puede decir a los usuarios ya no lo pueden usar, ya le tienen que cambiar de uso, etc. Y la ley 7555 entonces no establece tampoco esa característica. La quinta, la limitación procede cuando exista una necesidad social imperiosa, y aquí entonces ¿por qué es importante que un edificio sea declarado patrimonio histórico arquitectónico? Por el peligro que puede estar representando una acción pública o privada, pues para que éste se dé. Y finalmente, la limitación implica una intromisión de los poderes públicos sobre la propiedad, así es, incluso una carga sobre esta y un deber del propietario, pero no un desmembramiento del derecho. Es decir, no hay una acción arbitraria por parte del Estado cuando un bien es declarado como tal, sino lo que es, pero no hay un desmembramiento del derecho como tal. La conceptualización de las limitaciones, como lo hemos dicho, también concluye entonces que la ley de patrimonio entonces no despoja a su propietario de los derechos sobre la propiedad, de manera que todas las veces que se han presentado recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, por eso es que se han rechazado. Para terminar, y ahora sí, uno de los elementos también importantísimos de esta ley es que establece una paridad, una analogía entre la importancia del patrimonio histórico arquitectónico con el orden urbanístico, del orden urbanístico con la propiedad forestal privada. Es decir, así como si una persona tiene una extensión grande de tierra y ahí pasa un afluente, un río, y hay también un bosque, la persona, por más dueña que sea de eso, tiene que pedir un permiso y tiene que haber una valoración acerca de si procede o no procede. Así también entonces se considera que la ley 7555 no vulnera derechos, porque más bien lo que hace es estar en coherencia con eso. Hay un interés cultural, hay un interés social que está presente. Yo creo que eso sería lo más importante. Vamos a ver, bueno, ya lo que sigue ya lo cité. Si hay preguntas, entonces creo que sería más importante luego escuchar preguntas. Muchas gracias.